Y vamos a abrir nuestra Biblia allí en la carta a los Filipenses. Gloria a Dios. Estamos abordando este tema acerca de la tarea de ser padres. Y pusimos ahí un mensaje que dice: la mayoría de los niños o de los hijos oyen lo que dices. Algunos incluso hacen lo que dices. Pero todos los niños o los hijos hacen lo que haces. Es decir, que la mejor enseñanza que podamos dar a nuestros hijos es con el ejemplo. Gloria a Dios. Y Pablo habla de esto precisamente ahí en su carta a los Filipenses, capítulo 4. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, ¿y qué más? Y visteis en mí, les dice, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Tomen su lugar alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. Hemos visto, hermano, este tema tan importante, primero acerca de la responsabilidad de los padres de enseñar a los hijos la palabra. No es una sugerencia, sino que es un mandamiento que mandó a nuestros padres o a los padres que dieran a conocer la palabra, que la notificasen a sus hijos y a los hijos que nacerán, a los que se levantaren, para que lo sepa la generación venidera y pongan su confianza en Dios. Segundo, hermano, hemos visto la responsabilidad de corregir a nuestros hijos, a veces con vara. La Biblia dice: no rehuses a la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara no morirá, antes librará su alma del infierno. Mas no se excite tu corazón para destruirlo, porque añadirás nuevos males. Vimos en su tercera parte de este estudio acerca de no consentir a nuestros hijos, ya que el Señor dice: no consentirás que more maldad en tus habitaciones, en tu casa. Vimos el ejemplo del sacerdote Elí, un hombre que como sacerdote y como padre le interesaba más el que decían o el que dijeran de sus hijos, la fama que ellos tuviesen, que la conducta o que la salvación misma de sus hijos. Y el Señor le demandó y le dijo: porque yo juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Es decir, que los había consentido, había honrado a sus hijos más que a Dios, como le dijo aquel varón de Dios: porque has honrado a tus hijos más que a Dios. Y ahora, hermano, vamos a ver la mejor forma de poder enseñar a nuestros hijos, sin duda, es con el ejemplo. ¿Sí? Pablo, hermano, en este versículo que acabamos de leer, él dice en una forma prácticamente resumida, miren, hermanos, como diciendo, es sencillo. Lo que vieron, lo que oyeron de mí y lo que vieron en mí, sencillamente esto hagan.
Para eso, hermanos, se necesita dar un buen ejemplo para poder tener la autoridad y el carácter de poder decir a los hijos: miren, hijos, muy sencillo, lo que oyeron, lo que recibieron de mí, lo que oyeron y lo que visteis en mí, esto hagan. Y si eso hacen, el Dios de paz será con vosotros. Qué importante entonces, hermano, enseñar con el ejemplo. Porque si alguien enseña la palabra de manera muy estricta y hasta corrige, hasta aplica el castigo y la vara, pero si él mismo no da el ejemplo, ese tipo de enseñanza o esa instrucción no va a ser asimilada por los hijos. Los hijos se van a sentir frustrados viendo a un padre que les dice: no grites, cuando él mismo está gritando. ¿Cómo mi padre nos dice que no gritemos si él es el primero en gritar? Gloria a Dios, aleluya. Es importante entonces esta parte de enseñar con el ejemplo. Sea un ejemplo bueno o malo, siempre nuestros hijos aprenderán de ese ejemplo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron, ¿en qué, hermano? Como ejemplo de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Ni forniquemos, es decir, no sigamos ese mal ejemplo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, ¿cómo, hermano? Como ejemplo. Ahí está un ejemplo de todo lo que sucedió en ellos, su desobediencia, y fueron escritas para nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. Qué lamentable que haya un mal ejemplo, y a veces son más fáciles de seguir los malos ejemplos que los buenos ejemplos. Vemos, hermano, también ahí en Hebreos capítulo 4, la carta a los Hebreos capítulo 4, dice ahí la escritura en el versículo, gloria a Dios, versículo 10 y 11, ¿lo tenemos? Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante, ¿qué, hermano? Ejemplo de desobediencia. Que ninguno caiga en un ejemplo de desobediencia. Que no sigamos, hermano, el ejemplo de desobediencia, sino que más bien sigamos y que nuestros hijos sigan el ejemplo de obediencia.
¿Dónde van a ver ese ejemplo nuestros hijos? En nosotros como padres. No solamente por lo que digamos, sino aún más por lo que hagamos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, para todo hermano, tenemos como ejemplo máximo a nuestro Señor Jesucristo. Él como Padre, hermano, nos deja un ejemplo. Y por eso la Biblia dice ahí en Filipenses capítulo 3, dice ahí el versículo Gloria al Señor Jesucristo, 17. ¿Lo tenemos? Amén. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad los que así anduvieren como nos tenéis. ¿Por qué, hermano? Por ejemplo. Nos tenéis por ejemplo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 14 de ahí mismo dice: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pablo, hermano, seguía el blanco, es decir, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y él, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podía decir con toda confianza: sed imitadores de mí, así como también él lo era de Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. El Señor Jesús se pone por ejemplo, está como ejemplo. Del Señor Jesús se dice que era varón poderoso, no solamente en palabras, sino en obras, en hechos. Muchos famosos poetas y aún considerados por muchos profetas han dejado palabras célebres, han dejado enseñanzas, pero ninguno como el Señor Jesucristo, que no solamente nos enseñó, sino que nos dejó un ejemplo a seguir. Evangelio según Juan, capítulo 13. Gloria a Dios. Vemos ahí el Señor poniéndose como ejemplo. El Señor dice ahí en el versículo 4: levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que le lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le había de entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvióse a sentar a la mesa y díjoles: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo son. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado.
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está el Señor Jesús enseñándonos con el ejemplo. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de aún de perdón. Pues entre aquellos discípulos, hermano, estaba Judas, quien le había de entregar. ¿Y usted cree que el Señor no sabía que Judas le iba a entregar? Por supuesto que sí. Pero aún así, el Señor, sabiendo que Él le había de entregar, le perdona, le da una oportunidad. Judas la desaprovecha y bueno, dice la Biblia que tras el bocado entró Satanás. Pero aquí el Señor nos enseña con el ejemplo y nos dice: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús entonces nos enseñó con el ejemplo. Como Padre, Él nos enseña con el ejemplo. Y para ser padre, hermano, creo que necesitamos tomar la enseñanza misma de el que es mejor padre que ningún otro. El Señor es el mejor padre que cualquier humano. Pues si vosotros, dijo el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, que somos malos en comparación de Él, hermano, pues el Señor, hermano, no os dará su Espíritu Santo. El Señor, hermano, es bueno. Y Él, hermano, nos da un buen ejemplo. Él se presenta como Padre. ¿Y de quién mejor debemos de aprender a ser Padre sino del Señor? Vamos ahí a la primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa, hermano? Ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, sigáis su ejemplo. Repito, hermano, el Señor no dejó solamente frases célebres, no dejó solamente un libro de texto. No, hermano, Él dejó hechos, dejó un ejemplo. Y por eso aquí dice que sigamos su ejemplo. ¿Qué mejor manera de nuestro Dios de traer para sí o atraer para sí un pueblo que le sirva, que le adore? No por obligación, no por fuerza, sino un pueblo que es atraído por su maravilloso ejemplo de amor, de humildad, de santidad. Gloria a Dios. Y esa manera de enseñarnos como Padre, debemos nosotros de aprenderla de tal manera que entendamos, hermano, que la mejor manera de enseñar a nuestros hijos, sin duda, será con el ejemplo. Que ellos vean lo que nosotros hacemos. Amén. Ahí mismo, hermano, en esta primera de Pedro, pero en el capítulo 1, dice el versículo 14 y 15:
y 16. Ahí está el ejemplo de santidad del Señor. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo. No dice como aquel que os ha llamado nos enseña a ser santos, no, sino algo más. No solamente nos enseña a ser santos, sino que Él nos da el ejemplo. Aquel que os ha llamado es santo. Sed también vosotros santos en toda conversación o en toda conducta, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahí está, hermano, el ejemplo. Gloria al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 1 y 2. Amén. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. No dice solamente como también Cristo nos enseñó, ¿verdad que no? Sino que se va al ejemplo, al hecho, a la obra del Señor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Sed imitadores de Dios. Ahí está el ejemplo de nuestro Padre, hermano. De esa misma manera nosotros también debemos de invitar a nuestros hijos a imitarnos, pero no diciéndoles o enseñándoles solamente acerca del amor, sino realmente andar en amor, realmente mostrar el amor, que ellos sigan ese ejemplo de amor de nosotros, no solamente de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Eso es, hermano, enseñar con el ejemplo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a las cartas del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice ahí su palabra bendita. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que está en él, ¿qué hace, hermano? Debe andar, ahí está el ejemplo. ¿Cómo? No dice propiamente como Él nos enseñó, aunque también nos enseñó, pero más que antes enseñarnos con palabra, Él nos enseñó ¿cómo, hermano? ¿Con qué? Con su ejemplo. Por eso la Escritura ahí dice, el que dice que está en Él debe andar, ahí está el ejemplo, como Él anduvo. Gloria a Dios. En una ocasión me decía una persona, a ver, hermano, ¿dónde dice la Biblia que yo no debo de andar en chorro? ¿Por qué son ustedes tan extremistas? Pues ciertamente de manera específica no lo dice. Pero mire, la Biblia nos dice que debemos de andar como el Señor Jesús. Y donde él entendió fue cuando le dije, ¿usted se imagina al Señor Jesús en short y así desgolletado de su camiseta
dijo, no, eso sí que no. El Señor Jesús, hermano, nos enseñó no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Por eso este versículo dice, el que dice que está en Él, sencillo, debe de andar como Él anduvo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí el capítulo 3 de esta primera de Juan, versículo 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. No dice como Él dice que nos enseñó a ser limpios, no, sino que dice, se purifica como Él también es limpio. Ahí está el ejemplo. Sí. Para que la Biblia, hermano, nos enseñe con en esa forma, con ese carácter, con esa autoridad, tiene que estar un ejemplo. Y por eso el texto dice, cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Ahí está el ejemplo. No dice como Él nos enseñó que nos limpiáramos, no, sino sencillamente, vean el ejemplo, como Él también es limpio. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso qué importante, hermano, que nosotros sigamos el ejemplo, sí, pero a la vez enseñemos con el ejemplo. Ahí mismo, pero en el versículo 16 de este capítulo 3 dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está, hermano, nuevamente el ejemplo. En esto hemos conocido el amor. No porque Él dijo que nos ama, no, sino porque Él puso su vida por nosotros. De la misma manera, nosotros también debemos de enseñar con el ejemplo. Nosotros debemos poner, ahí está con el ejemplo, nuestras vidas por los hermanos. El ejemplo, hermano, puede más que las palabras. Qué importante entonces la enseñanza con el ejemplo. Mateo capítulo 11. Gloria a Dios, versículo 28 y 29. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra vez el Señor como Padre, hermano, poniéndose como ejemplo. Este mensaje glorioso, hermano, no pudiera tener la repercusión o el alcance que tiene a través de los siglos y a través de pueblos, naciones y lenguas si no se hubiera enseñado con el ejemplo. Pero gracias a que este mensaje no solamente fue un escrito, no solamente fue un discurso, sino que fue un mensaje que se mostró, que se enseñó con el ejemplo. Gracias a eso, hermano, es que este mensaje ha tenido un alcance en todas las lenguas, naciones, pueblos, y a través de los siglos, hermano, porque el Señor supo cómo enseñar. Él enseñó con su ejemplo. Aprendan de mí. Yo les digo que sean humildes. Yo les digo que no griten. Yo les digo que no se enojen.
No, ¿verdad que no dice siervo? No, de manera más contundente, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuevamente la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 7. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, no a otro, hermano, sino a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, no a otro, sino a sí mismo. ¿A quién más se iba a humillar si él mismo es Dios, hermano? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está, hermano, el ejemplo. El Señor como Padre nos enseñó con el ejemplo. Esta enseñanza maravillosa, hermano, está basada en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermano, nosotros debemos de considerar esa parte tan importante de que nosotros podamos enseñar también a nuestros hijos con el ejemplo. Gloria a Dios. Vamos a ir en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3. Gloria a Dios. Dice ahí el versículo 7 y 8 y 9. Amén. Segunda a los Tesalonicenses 3, desde el 7 leemos en el nombre del Señor Jesús. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ahí está la enseñanza con el ejemplo. Ustedes saben de qué manera deben de imitarnos. Versículo 8. Ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad o autoridad o derecho, sino para daros en nosotros, ¿qué cosa, hermano? Un ejemplo para que nos imitaseis. Dar un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo, hermano, los discípulos sabían que la mejor manera de enseñar era dejando o dando un ejemplo. Ustedes saben, ahí está, lo que vieron en nosotros. Simplemente hagan lo que vieron, lo que oyeron, lo que vieron en nosotros, eso hagan. Pablo sabía el poder que tiene la enseñanza a través del ejemplo. Gloria a Dios. Para darnos un ejemplo, para que nos imitaseis. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí mismo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 en adelante al 7. Amén.
cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabra solamente. No fue solamente en palabra, no fue solamente con los discursos, no fue solamente con las enseñanzas, instrucciones verbales, no. Sigue diciendo, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros. Ahí está, como un ejemplo. Fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido, ¿qué cosa, hermano? Habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. No fuimos solamente, o el evangelio no fue en palabras solamente, sino ¿cómo fue, hermano? Fue con el ejemplo. Y por eso, hermano, el evangelio ha tenido el alcance maravilloso hasta nuestros días de seguir cambiando vidas, porque se enseñó no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Nosotros entonces, hermano, para completar la enseñanza en la familia y para nuestros hijos, debemos de enseñarla con el ejemplo. Gloria a Dios. Y así, hermano, de esa manera los hijos que nacerán y la generación venidera también pondrán su confianza en Dios, basados en el ejemplo que vieron en nosotros como padres. Pero ¿por qué alguien no quiere seguir en las cosas de Dios? En muchos casos es por falta de ejemplo. ¿Por qué la enseñanza y el consejo en muchos hogares no funciona en aquellos hogares que no tienen temor de Dios? Sí les dicen a sus hijos, pero mi padre me dice que no tenga estos vicios y él no para de tomar. Por eso las familias desintegradas, por eso un desastre en verdad, porque no hay un ejemplo digno de imitar. Los hijos, muy pocos aprenden con lo que oyen, pero casi la gran mayoría aprende del ejemplo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 15 y 16. Dice ahí su palabra bendita, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué, hermano? Para ejemplo de los que habían de creer en Él. Habían de creer en Él con base en qué, hermano? En el ejemplo. Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Ahí está, hermano, el ejemplo de los hombres de Dios. Qué importante entonces enseñar, hermano, con el ejemplo.
capítulo 4, de ahí mismo, de la primera carta a Timoteo, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé qué cosa, sé ejemplo, y no de los viciosos, ladrones, porque es muy fácil de ponerse, por ejemplo, y decir: yo no soy un vicioso, yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero. Pero qué importante, hermanos, ser ejemplo aún de los fieles. Pablo le dice eso a Timoteo siendo un joven, porque le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo sabía que algunos, por verlo joven, lo tenían en poco. A mí me sucedió cuando empecé a predicar a la edad de 17 o 18 años. Le dijeron: este joven enseñarnos a ser padre, pues si ni siquiera es padre. Este joven enseñarnos a ser un esposo, pues ni siquiera tiene experiencia, ni casado está. Bueno, al joven se le puede o se le tiende a tener en poco. Timoteo sin duda sufría algo de esto, y por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ahí está: si quieres que no te tengan en poco, sé ejemplo, muestra con el ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas. Es decir, llévalas a la práctica, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ahí está, con el ejemplo, haciendo esto, a ti mismo salvarás, ¿y a quién más? Y a los que te oyeren. Es decir, tendrá una favorable repercusión aquella enseñanza si tú das ejemplo. De la misma manera en la familia o para nuestros hijos, si nosotros les enseñamos con el ejemplo, entonces podrá cumplirse lo que aquí dice al final: a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Pero sé ejemplo, sé ejemplo. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la parte más importante, hermano, de enseñar. Enseñar con el ejemplo. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice ahí el versículo 2, versículo 7. Amén. Mostrándote en todo, ¿por qué, hermano? Por ejemplo. Y cuando dice en todo, también hay que mostrarse, por ejemplo, como padre, como hijo, como esposo, como un buen ciudadano. Oiga, qué tristeza que los hijos vean a su padre tirando basura en la calle. Qué mal ciudadano.
o que lo vean arrojando la basura por la ventana del automóvil. ¡Qué ejemplo! Alguien dice, ¿verdad?, a manera de reflexión, algunos están preocupados con qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Más bien, ¿qué hijos le vamos a dejar al planeta? ¿Qué generación le vamos a dejar al planeta? Ahí está, hermano, el ejemplo, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad. ¿Qué más? La versión 60 dice seriedad. Seriedad. Había un ministro que se tuvo que hablar con él porque había un gran problema donde él era ministro y pastor. No le respetaban, se malllevaba con los miembros, a chistes, a bromas, no mostraba seriedad. Hay que enseñar con el ejemplo, hermano. Hay que mostrar, sí, buenas obras, doctrina, integridad, seriedad. Y todo eso, hermano, hay que transmitirlo y enseñarlo a nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Versículo 1 y 2, dice ahí su bendita palabra: porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo. ¿Qué hacía el ejemplo, hermano? Ha estimulado a muchos. El ejemplo, hermano, estimula, motiva. Pero si nada más enseñamos, hermanos, hay que cooperar. Y yo nunca coopero. ¿Qué van a decir? Pero pues si él nunca coopera. Hermanos, hay que dar. Pero si él nunca da, hay que enseñar, sí, hermano, pero hay que enseñar más con el ejemplo. Gloria a Dios. Y de eso precisamente está hablando aquí, hermano, la escritura, acerca de lo que se ayudaba o los que se ofrendaba para ayudar a otros hermanos. Pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está percibida, preparada desde el año pasado, y vuestro ejemplo, mire esas palabras que dice ahí, ha estimulado a muchos. El ejemplo estimula más que un bonito discurso. El ejemplo estimula más que una bonita enseñanza. El ejemplo, hermano, estimula, motiva, impulsa a los demás. Gloria a Dios, aleluya. Y de eso habla este versículo. Vuestro ejemplo ha estimulado a muchos.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Volviendo ahí a la carta a los Filipenses, dice ahí, hermano, el versículo 12 al 14. Amén. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones. ¿A qué se refiere cuando dice tomando ánimo con mis prisiones? ¿Será que la cárcel y las cadenas les daban ánimo a los demás hermanos? ¿Será eso, hermano? Que una prisión tuviese poder para dar ánimo a los demás hermanos. Por supuesto que no. Aquí a lo que Pablo se refiere es que el ejemplo de él, de que no se avergonzaba del Evangelio y aún estuvo dispuesto a ir a la misma prisión por causa del Evangelio, ese ejemplo había estimulado a muchos, había provocado un ánimo en los demás hermanos, de tal manera que se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin duda decía, pues si Pablo arriesgó su vida y está en prisión y no se avergonzó, pues nosotros también vamos a predicar, nosotros también vamos a llevar el Evangelio. Y ese ejemplo, hermano, provocó que el Evangelio se expandiera, provocó que el Evangelio se predicara. Qué maravilloso, hermano, cuando enseñamos con el ejemplo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por los hermanos que me iniciaron en el Evangelio, que no solamente me dijeron, hermano, Marcos 16:15, vaya por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. No, hermano, gracias a Dios que me enseñaron con un ejemplo. Íbamos a repartir por folletos y un hermano se paraba en plena calle transitada por gente. A los que conocen allá los barrios de Los Ángeles, hay una ciudad, Huntington Park, donde hay una calle llena de negocios, son banquetas muy amplias. Pues ahí se paraban los hermanos a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Pues eso me motivaba, hermano. Pues yo también, gloria a Dios, yo también voy a predicar el Evangelio así, con valor, con denuedo, con confianza. Pero ¿qué tal si nomás me hubieran dicho, hermano, tienen que ir a predicar? Gracias a Dios que me enseñaron también con el ejemplo. Y estos principios, hermano, debemos de aplicarlos en nuestra función como padres. Debemos de enseñar, sí, con la palabra, con la doctrina, pero más aún debemos de enseñar con el ejemplo. Y de esa manera, hermano, habrá un efecto maravilloso en nuestros hijos, que no solamente oyen, sino que ven el ejemplo. Y entonces habrá hijos que pongan en Dios su confianza y que digan, así como mi padre vive, así yo. Así como mi padre hizo, así yo.
Así como mi padre nunca ni dio soborno, así yo. El ejemplo, hermano, puede más que las palabras. Como dice este mensaje que pusimos en esta publicación, la mayoría de los niños o de los hijos oyen lo que dices. Algunos inclusive hacen lo que dices, algunos, pero todos, o yo me atrevería a decir la gran mayoría de los hijos hacen lo que tú haces. El ejemplo. Con eso, hermano, estaríamos completando la disciplina y la amonestación en el Señor. Enseñarlos, ¿qué más? Corregirlos, ¿qué más? No consentirlos, pero ahora en esta parte, enseñarles con el ejemplo. Ser ejemplo para nuestros hijos, y entonces la enseñanza va a tener un efecto maravilloso en nuestra familia, en nuestros hijos.